En Misión, un podcast donde nos tomamos un café, conectamos, inspiramos y educamos, donde presentamos invitados protagonistas de la misión marista siguiendo el legado de Champañat. Quédate conectado. Hola mis queridos amigos maristas de Champañat. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en Misión, el video podcast marista de la provincia norandina. En esta nueva temporada que hemos querido acompañarlos a ustedes con invitados para que vayamos conociendo un poco más de nuestra misión marista. En esta ocasión quiero presentarles al hermano John Arrieta, hermano venezolano y que tendrá una misión muy interesante, una misión marista muy interesante en África. Hermano, bienvenido. Hola, Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias por estar aquí en este video podcast. Ahorita, bueno, orgullosos por saber que tendremos un representante de la provincia norandina en la provincia de África, ¿no? Esta será ciertamente como esa segunda temporada. Estamos en segunda temporada del video podcast y usted tiene una segunda temporada de esa misión en África, ¿no? Hablemos un poco de cómo fue esa primera temporada en África, esa experiencia, cómo la podría describir. Ok, bueno, muchas gracias por esta oportunidad para contar un poco mi experiencia como hermano marista en modo misión, ¿no? En modo misión en donde las fronteras, no hay fronteras, en donde uno puede hacer el bien, ¿no? Estoy en Ghana. Ghana pertenece a la provincia de África Occidental o África Oeste de este mundo marista como estamos organizados. Esta provincia está conformada por 5 países: Ghana, Liberia, Costa de Marfil, Chad y Camerún. Entonces yo estoy ahorita en Ghana, al interior del país, que se llama una ciudad muy populosa, muy grande, aunque yo estoy viviendo a las afueras de esa ciudad, que se llama Kumasi, ¿no? Es de un reino, del reino de los Ashanti. Ahí tienen los hermanos 2 colegios, está la casa de formación para los que se inician a la vida marista, el postulantado, y después también está un noviciado que es intercongregacional porque lo conforman 2 países o dos provincias, la provincia de África Occidental y Nigeria. Eh, Fue el 25 de enero justamente que yo me fui para África. En el 2023, ¿verdad? Exacto. Eso Que estamos de coincidencias. coincidencia, así que justamente el 25 de enero partiré desde aquí, desde Colombia, para continuar con la misión allá en África, concretamente en la provincia de África Occidental. Entonces, bueno, ese es un sueño que se me hizo realidad. Yo estaba trabajando en misión en una comunidad de inserción allá en Caracas, en Los Teques, en la Comunidad del Cristo. Allí estuve en 2 momentos, pero el más grande, que fue casi de 17 años continuos trabajando allí. Era una misión, pues la casa no era colegio, sino que la casa se prestaba como servicio para los muchachos, para la comunidad como tal, ¿no? En todo lo que tenía que ver con formación educativa, pero también en todo lo que tenía que ayudar a la comunidad para su organización como comunidad vecinal. Pero también a la vez yo estaba dando clase en un colegio público. Y allí pues ya, estando en eso, me jubilé por el Ministerio de Educación de Venezuela. Y bueno, pedí permiso a la congregación, en concreto al provincial de turno, el hermano Orlando, la posibilidad de poder yo hacer una experiencia en África. ¿Cuáles fueron los motivos? Para allá iba, ¿no? Que nos pudiera ¿Cuáles son compartir un poco. Hay 2 motivos, ¿no? 2 motivos que han sido como que siguen muy presentes, muy actuales. Primero, bueno, yo me considero un afrodescendiente, orgulloso de las raíces que en algún momento nos dejaron los africanos que vinieron de manera esclavizada aquí a América. Y bueno, yo siempre he sido como un inquieto en investigar, en escudriñar qué es lo qué es lo que esa cultura que nos dejó. Porque mucho se habla pues de la cultura hispana, de la cultura inglesa, pero muy poco se habla de lo que aportó la cultura africana a lo que es ahora este mundo
múltiplo polar, multiétnico, como es América Latina, ¿no? Entonces usted quiso no solamente quedarse con la teoría, con lo que estaba indagando, Que estaba indicando, ir sino a hacer la vivencia. explorar y vivir esto, Entonces, ¿no? bueno, coincidencia de que, bueno, con estos, a veces uno sale de aquí del país a hacer cursos y, bueno, en esos cursos que hacemos en Europa, ya en Roma o en Francia o en España, pude tener la oportunidad de conversar con hermanos africanos y se consumó esa posibilidad de que yo fuera para allá. Ese diálogo alimentó más, Exacto. fortaleció ¿Y más cuál fue la otra ese deseo. motivación? Pues conocer el mundo marista en toda su plenitud, ¿no? No hay una sola manera de ser marista o una sola manera, visión de ser marista. O sea, cómo se vive la vida marista en África, Ujú. o en concreto en donde estoy ahorita, ¿no? Porque también África es diversa, Claro, muy no es grande, ¿no? Un muy continente grande. muy grande. 53 países, 2000 lenguas, o sea, eso es un mundo todavía creo que muy desconocido por parte de nosotros aquí de América, ¿no? Entonces, fueron esos son los dos motivos por el cual fui, ¿no? Primero, para como acercarme a lo que es la génesis de la cultura africana y segundo, a conocer también la vida marista, cómo se vive, cómo lo llevan a cabo, ¿no? Por supuesto, también en el ámbito educativo y tal. Y, ajá, No, quería comentar, hermano, que bueno, debemos decirle a nuestros queridos maristas que están viendo este podcast que lo grabamos precisamente unos días antes que el hermano John iniciara su viaje, su travesía, porque ciertamente es bastante largo el viaje para poder llegar a África. Entonces, seguramente cuando ustedes vean ya este video podcast en nuestros canales comunicativos, bueno, ya el hermano se encontrará allí en este continente. Hermano, usted decía algo muy clave y era cómo se vive precisamente la vida marista en África. Hablemos de esto. bueno, entonces, bueno, tuve la oportunidad de llegar a África, en concreto a Ghana, y allí he estado como en dos misiones en estos 2 años que he estado. ¿eh? Una fue, bueno, primero porque no, allá se habla el inglés como lengua oficial, pero bueno, allá hay más de 20 lenguas. Y en donde yo vivo actualmente se habla es una lengua, no el inglés en su generalidad, se habla es el Twi, que es el idioma de los Ashanti. ¿m? Yo también tengo que hablar el Twi. Ah, pero llegó allá a aprender entonces el Shui. Aprender, aprender. Entonces, los hermanos, por supuesto, me pusieron, yo aquí en América hice cursitos, pero bueno, son siempre paliativos, porque en verdad uno aprende inglés cuando estés en el lugar, Claro. insisto, en el lugar y que todo el mundo habla inglés menos español, y entonces tú tienes que Y obligatoriamente hablar. enfrentarse a esto. Así fue mi experiencia, ¿no? Entonces estuve primero en una comunidad colegial. Ahí estuve, se llama el Colegio Marcelino Champagnat, que está en Kumasi. Y bueno, tuve la oportunidad de interactuar con los estudiantes, por supuesto con mis limitantes, ¿no? De la lengua. Pero bueno, he podido comprobar que en estos 2 años la lengua no ha sido en verdad impedimento para poderme enriquecer de la gente. Entonces, bueno, como estaba como aprendiz, no es que fui a dar clase, sino que yo entré al aula de clase como un alumno más, Ujú. como estudiante más. Y entonces, bueno, era para que yo me fuera familiarizando. Pero que una anécdota, ¿no? Yo que iba con la impronta de querer aprender el inglés y ahora también aprender el Twi, porque los muchachos, por supuesto, cuando están dentro del aula con el docente, hablan inglés. Pero cuando ya salen al receso o cuando ya se van para su casa, hablan es el Twi, porque esa es su lengua materna. Entonces yo tuve que también vivir esa situación, que tenía que también estar como que atento al tema de cómo hablar en el inglés, pero también cómo hablar en, en Chui, que es el idioma de ellos, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es que cuando yo quería interactuar con los muchachos, por lo visto, en sus casas se metían en sus páginas, en internet, o qué sé yo, para decirme cómo se dice hola. O sea, ellos en vez de hablarme en Chui o hablarme en inglés, me hablaban en español. Entonces me decían, hola hermano, ¿cómo estás? Y yo, no,
ustedes tienen que hablarme en inglés para que yo aprenda. Para ¿Cómo poder voy a aprender. aprender? Se van a Porque, sentir muy cómodo usted hablando español y el exacto, aprendizaje entonces iba a demorar más. ¿a qué voy? Que es enriquecedor. En vez de, no fue un inconveniente para la comunicación, me explico, el hecho de que yo no supiera hablar el inglés o el chui. No, era el pretexto para poderme comunicar con ellos, porque entonces ellos también se interesaron en conocer mi lengua, Ujú. mi idioma. O sea, no es simplemente un ente pasivo que voy a aprovecharme de que ellos, para escucharles, a ver, y así aprender yo. No, hay una interacción, vamos a llamar lingüística, que ayuda, más allá de que aprendamos en un idioma, es el tema relacional, comunicacional. Entonces, bueno, la vida de los hermanos no está muy distante de la vida de los hermanos en el mundo, a nivel educativo, pues están muy metidos en el ámbito. Por supuesto, con los contextos, estamos hablando de un país pues, que tiene un cierto atraso a nivel educativo, a nivel de tecnología, a nivel de infraestructura. Bueno, porque bueno, vamos viendo que estamos en un país donde bueno, hay un atraso, ¿no? Hay como una deuda social fortísima bueno, que los gobiernos están intentando querer salir de ella o apoyar para que salgan de ello, ¿no? Pero el génesis, la pasión es esa, es la misma, ¿no? Es educar al niño, al joven y sobre todo a los más necesitados, ¿no? En esa fue mi primera experiencia educativa. Pero Que, bien interesante. Además que creo que algo de lo que caracteriza mucho al alumno marista también es querer que el otro pues se sienta también cómodo, es acercarlo. Y creo que con lo que nos comparte, pues eso fue lo que trataron de hacer los chicos, ¿no? sentido de Buscar, familia. sí, ese sentido de familia, ¿no? Así es, Es así bien es, así interesante. es, así Creo que es. ese es uno de los aprendizajes que ha logrado traerse Y para es como, compartirnos, y ¿no? para ellos como un agradecimiento, ¿no? Porque, oye, que hayas venido de lejos a querer compartir con nosotros un tiempo de tu vida, lo agradecen. Claro, Bueno, esa fue mi primera experiencia. Después el provincial, el hermano Cipren, me pidió el favor, porque claro, cuando yo antes de irme, yo mandé una carta donde yo le manifestaba mis motivaciones por el cual yo quería ir y segundo, en que yo era bueno o en que yo podía apoyar o sí. aportar, ¿no? Entonces, bueno, yo le conté que yo en mi experiencia como hermano, no solamente fui educador, sino que también fui formador. Estuve como su maestro en Centroamérica en el noviciado, después estuve acompañando al hermano Tomás a los que eran los escolásticos, estuve 4 años en la pastoral vocacional, estuve en remar como timonel en diferentes carabelas, o sea, que tengo una experiencia, ¿no? De acompañamiento de jóvenes en sus etapas de discernimiento. Entonces, el provincial me pidió el favor de que apoyara al equipo de formación del postulantado, que es donde actualmente estoy. Bien. Y Otro reto para mí, ciertamente. porque aunque ya no era la masa de estudiantes, sino que era reducido, eran 4 postulantes, me pusieron a dar Mariología, ¿no? Que, Pero qué interesante, ¿no? Es poder acompañar ese proceso de aprendizaje, pues del lado de conocer más acerca de nuestra buena madre. y a los jóvenes con inquietud marista, Sí, que quieren ser hermanos, no pertenecer a la familia, sino ya en concreto a la opción como hermano. Entonces tenía 4 postulantes, uno de Ghana, 2 de Liberia y uno del Chad. ¿Mm? Entonces, eso fue también para mí un reto. Primero, yo no tengo el dominio 100% del inglés, pero tenía que preparar mis clases de Mariología en en inglés. inglés. Entonces, bueno, yo soy un pedagogo, pues. Entonces yo hice lo que era el inicio de la clase, el desarrollo y el cierre, por supuesto, yo los preparaba y hasta ponía mis palabras en mi boca de cómo tenía que yo iniciar, cómo iba a desarrollar los temas en inglés, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo para poder yo mejorar mi léxico, porque gracias a Dios
tenía más dominio en la parte gramatical, en la parte de la lectura. En eso yo no tengo problema. Pero en el momento del diálogo, ¿no? Del diálogo cotidiano, ahí es donde yo tengo todavía mis ciertos miedos. Yo creo que es más miedo que no la posibilidad de. Creo que sí las tengo. La cuestión es el miedo a equivocarme, ¿no? Que eso hace a veces que como uno se cohíbe. Pero bueno, con los muchachos fue muy importante porque a cada rato yo le decía, ¿You understand? O sea, ¿ustedes me entienden? Sí. Good, brother, good, brother. Pero claro, llegó un momento y como que yo, tanto con los nervios, a ver si en verdad le estaban, brother, continuo, very good. O sea, como Lo diciendo, motivaban, lo no, animaban no, a no seguir. pregunte tanto si Claro. entendemos, estamos entendiendo, Sí, siga. Eso me ayudó a tener más confianza. magnífico. Sí. Entonces fueron 2 años, bueno, ese fue como la mitad, ¿no? De esos 24 meses, yo creo que fue 12 meses en esa comunidad de colegio y los otros 12 meses con los muchachos, con los postulantes. Pero también me pasó lo mismo que me pasó con los muchachos del colegio. A la final, los muchachos le pidieron al formador, porque no es que yo me tomé la libertad de hacerlo, sino que le dijeron al formador que ellos querían aprender español. Vea, sintieron como esa necesidad también de acercarse a su idioma. Claro, claro, porque van descubriendo, como yo descubro a través del lenguaje, cosas, culturas, maneras, modos de vivir de los africanos, también ellos, al escucharme hablar en mi propio idioma y el significado que tiene las palabras, también les abro la ventana de lo que la cultura que yo estoy llevando. Entonces, mira, como resultado llegó las Navidades, los muchachos aprendieron aguinaldos, villancicos españoles, porque yo me llevé el 4. Yo Sí, tengo mi 4 allá. Entonces yo con los muchachos, y como ellos saben tocar tambores, entonces bueno, yo con el ritmo, ellos escuchaban como el ritmo del 4, primero no conocían el instrumento. Ellos dicen eso le iba una a guitarrita mencionar. pequeña, Ujú. ¿no? Le dicen ellos, ¿no? Small guitar, no, small guitar, no, 4, 4. Entonces empezamos a tocar y a cantar canciones de Navidad venezolanas, pero también a nivel mundial. Por ejemplo, la de que siempre, no, Noche de Paz. Noche de Paz, Sí, Noche de sí, Paz, sí. Es muy universal. esa es muy Sí. universal. La aprendimos, la cantamos. Y entonces yo creo que eso fue un momento como importante para mí, primero de crearme mi confianza y segundo para los muchachos, el de poderse abrir a una manera diferente de ser, de que no lo habían conocido, ¿no? De otra cultura, de otro país. Entonces eso le ayudó como que a mirar, ¿no? A tener otra mirada. Hermano, vamos a hacer una transición en el tema y aquí dialogando un poco, casualmente estamos en el 2026, año de Mundial de Fútbol y además, y me sentía yo hablando casi como de países mundialistas, ¿no? Usted me hablaba Ghana, Costa de Marfil y demás. ¿Cómo se vive este tema del fútbol allí en África, de lo que usted ha podido ver? Es el deporte rey. Ciertamente. En África es el deporte rey. Ahí allá los sudafricanos con el rugby, pero el fútbol es el rey en África. Y bueno, tú sabes que Europa está plagado de jóvenes africanos que han hecho sus primeros pinitos en África y que después han sido lumbreras en Europa, ¿no? Y que han sido, pues, no solamente buenos deportistas, sino que también han sido buenos hijos, porque Sí, ayudan a los países de sus orígenes a crear hospitales, escuelas, donar ambulancias, bueno, ese preocupado, sentido humano, ¿no? preocupado por la salud de la gente, de su gente, pues. Pero sí, Muy eso es, interesante. allá en la casa de formación, tengo un hermanito que es el administrador. Él es de Camerún. Ese es, él tiene ya en su teléfono la aplicación de todo el calendario Sí. del fútbol, del alemán, de la Inglaterra, de Italia, de España, de Portugal. Y él ya sabe cuando. Él es del Barcelona. Él es del Barcelona.
Entonces, para que vean. Entonces ya él sabe qué día es el juego y ese día hay que adelantar la oración Para estar pendiente del para juego. poder ir tranquilamente. Vea, qué Te hago ver, interesante saber esto. y ese es un hermano Sí. marista, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ese sí, se vive con mucha pasión. Pues hermano, ya que nos comparte esa riqueza, quiero invitarlo y quiero pedirle el favor que para todos los maristas que están viendo este podcast, les haga esa despedida, ese cierre, esa invitación en Achante y por supuesto nos hace la traducción. Ok. Acuaba, mediase, etice, eye. Les dije, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenidos o hasta luego, porque el hasta luego es igual. Es una palabra que es simbología. Acuaba, simbología, una palabra, simboliza una palabra de acogida. Bien. Bien, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Adiós, que te vaya bien. Es acuaba. Acuaba, Hermano, mediase, entonces, Aquaba. mediase. Y éxitos en este nuevo momento que explorará en Gracias. esta misión en África. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y a todos ustedes, amigos maristas, gracias por estar en Misión, el video podcast de la provincia marista norandina. Hasta pronto.